Muchas gracias, Presidenta, por la tan inmerecida presentación, magistrado. Gracias por acompañarme. Sin duda, la intervención del magistrado Osmar Cruz sería mucho más ilustrativa, pero todos alguna vez hemos integrado el equipo de la colonia y sabemos que hay ocasiones en las que hay que entrar a jugar de delantero, aunque uno sea defensa, pero la verdad es que intentaré compartir con ustedes algunos de los aspectos que me ha tocado vivir con relación a la prueba en materia electoral, pero sobre todo relacionándolo con la tarea judicial que tuve la oportunidad de desempeñar en el Poder Judicial de la Federación como juez de distrito. Y vaya que me ha permitido analizar las diferencias que existen entre estos dos esquemas probatorios, sin duda singulares de la materia electoral, pero también muchas cosas aprendidas a partir de los conocimientos que grandes maestros como los que tendremos el día de mañana, el magistrado Reyes, el magistrado Castillo, el magistrado Galván, me han compartido. Y dicen que es de gente bien nacida ser agradecido, y lo único que puedo o que debo yo iniciar esta exposición es agradeciendo todas las enseñanzas que mis compañeros me dan cada sesión, cada día, y pues la que me dieron aquellos maestros como el maestro Castillo, el maestro Reyes Zapata, que ya tendrán oportunidad de ver ustedes y tendremos oportunidad de enriquecernos con su conocimiento porque vendrán mañana, y aquellos, bueno, como el magistrado Orozco, el magistrado Galván, que contribuyeron sin duda a mi formación profesional. Vaya que es un tema probar, y desde pequeños estamos relacionados en esta tarea en la que, por mínimo que sean nuestra tarea probatoria, comienza pues desde muy jóvenes, ¿no? Propiamente casi desde niños, ¿no? Todos recibimos alguna vez algún comentario de nuestros padres, no, es que yo no fui, ¿no? No, bueno, a ver, pruébalo, ¿no? Y como niños, pues no, finalmente la tarea probatoria que en aquel momento se nos asigna, pues está muy por encima de lo que nosotros pudiéramos hacer. Pero al igual que argumentar, casi toda nuestra vida la pasamos probando afirmaciones. Y considero que la construcción de una teoría probatoria en materia electoral que inició hace mucho tiempo nos ha permitido ir depurando aspectos esenciales dentro de nuestra tarea judicial o nuestra tarea jurisdiccional. Caray. Listo. Bien. Pues el curso, en esencia, está diseñado para ir abordando poco a poco los elementos de una teoría probatoria. Y comencemos pues por aproximarnos al tema de qué es un principio. En mi concepto, y a partir de lo que hemos podido ir abrevando de la doctrina, un principio es una regla que se cumple o debe seguirse para lograr un fin determinado. Un principio representan características esenciales sin las cuales no puede ser comprendido el sistema. Implica un punto de partida, no un estado de cosas y las cuales no se pueden obviar. ¿Me explico? Un principio no puede ser una cuestión de un deseo o una cuestión de aspiración. Hablando en comparación con términos biológicos, un principio es un sustrato y no un sustento. Un sustrato es aquello en donde crece una planta, el sustento es el agua, el sol que recibe todos los días. Pues propiamente el principio es el sustrato de nuestro sistema. Sin la existencia de este sustrato, nuestro sistema no se entendería. Y hablando en particular del tema probatorio,
estos principios de los que vamos a hablar constituyen la esencia sin la cual no podemos aproximarnos a entender qué se prueba, por qué se prueba y lo demás que vamos a ver en este curso. Entonces, partamos de inicio que estos principios que vamos a nosotros a intentar abordar a partir de cuestiones prácticas más que grandes discursos o disertaciones, vamos a intentar demostrar por qué son principios, por qué son sustratos del sistema probatorio. ¿Por qué son importantes? Pues porque finalmente representan el punto de partida para la actividad probatoria. Y más adelante vamos a ver qué engloba todo este tema de la actividad probatoria. Y finalmente, ¿qué se garantiza con los principios? Quizá habrá muchas formas, volviendo al tema biológico, habrá muchas formas de poder cultivar quizá una planta. Pero si nosotros vamos a hablar de cuestiones probatorias, estas serán nuestras reglas del juego. Y estos principios tendrán que ser lo esencial que debemos tomar en consideración para poder entender lo restante. Bien, y comenzamos con una discusión que vaya que he tenido con alumnos, compañeros secretarios, compañeros jueces, magistrados, respecto de la actividad probatoria. ¿Qué se prueba? ¿Las afirmaciones o los hechos? Y con independencia de las distintas corrientes, incluso la posición del magistrado Galván en el sentido que incluso el derecho es materia de prueba. Pero vaya que eso nos daría lugar a tener una discusión mucho más amplia que no aspiro siquiera a poder aproximarme. Me quedaré en esta parte en el sentido de decir si lo que se prueba son las afirmaciones o los hechos. Desde mi particular punto de vista, lo que es materia de prueba son las afirmaciones. Los hechos ocurren. Los hechos son circunstancias fácticas que están en la vida real y que al momento de su consumación ocurrieron. Los hechos ocurren. Pero cuando yo afirmo que un hecho ocurrió de determinada manera, me corresponde a mí probar que mi afirmación se ajusta a la realidad. ¿Yo voy a probar el hecho? No. Lo que voy a probar es que lo que estoy diciendo respecto de cómo ocurrieron los hechos es correcto. Y más adelante veremos que hay hechos que pueden no ser controvertibles. Pero la mayoría de los hechos pueden tener apreciaciones. Y respecto de un mismo hecho que nosotros viéramos aquí, frente a nosotros, ¿no?, podríamos percibir con más o mayor, más o menos detalle, ¿no? Ciertamente, podríamos considerar respecto de una misma circunstancia elementos distintos cada uno de nosotros. Y pondríamos atención a elementos esenciales, accesorios, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaría, acabo de tomar mi pluma. ¿Con qué pluma tomé, con qué mano tomé la pluma? ¿Cuántas veces la intercambié? ¿Cuánto tiempo la mantuve yo en una mano y cuánto tiempo pasó a otra? ¿En algún momento destapé la pluma? ¿En algún momento jugué con ella? Todas esas apreciaciones que nosotros podemos tener pueden variar el significado en una controversia determinada. Y a partir de todas esas apreciaciones que vayamos teniendo, va surgiendo nuestro siguiente aspecto, y es el tema de la necesidad de probar. Yo necesitaré probar, en este caso concreto, pues la existencia de la pluma, o que yo tengo manos, o que puedo usar mis dos manos. Vaya, la necesidad de la prueba surge a partir del momento en el que habrá algo que se tenga que probar. Y entonces, sí, y lo veremos un poco más adelante, si no hay necesidad de probar nada, finalmente el hecho se dará por ocurrido.
no se probará absolutamente nada respecto de esa afirmación o respecto de ese hecho en concreto. Pero si yo ya realicé una labor interpretativa del hecho, de mi afirmación y la pretendo demostrar, lo que yo demuestre no puede servir únicamente para mí. Lo que yo he demostrado ante un juez sirve para el proceso. Y en consecuencia, lo que yo haya probado se adquiere para todos los que estemos involucrados en un momento cierto y determinado. Pero entonces esto que yo haya tenido por probado o que haya logrado demostrar, ¿es únicamente por mi dicho? ¿Es únicamente por lo que yo aporté? No. Otro aspecto fundamental de la actividad probatoria es la contradicción. Y aquí me detengo un poco. La contradicción no implica la posibilidad de oponerme a las afirmaciones de las partes u oponerme a lo que está intentando demostrarse en un juicio. La contradicción de la prueba lo que se refiere es la oportunidad que tengo de contraprobar o ofrecer medios de prueba para contradecir lo que expresó una de las partes, lo cual implica necesariamente soportar mi afirmación de que la percepción de la otra parte es incorrecta. ¿Hasta aquí vamos bien? Les ruego que si de pronto he dicho algo extraño, me interrumpan. La verdad es que procuro no hablar en abogañol, pero hay temas que ciertamente a veces requieren este tipo de cuestiones. Entonces, dentro de la contradicción, yo puedo ofrecer medios de prueba que se aproximen a decir o a demostrar que mi percepción de un mismo hecho es el que corresponde a la realidad y no el que ha manifestado la otra parte, la autoridad responsable, el partido político, el militante. Y aquí entra en juego un tema importante. ¿De qué forma el juez puede saber o percibir si una prueba está siendo o no eficaz para demostrar las afirmaciones de una de las partes? Y aquí es donde adquiere particularmente importancia un principio que es el de inmediación. El juez debe imponerse de las pruebas. Tristemente, y lo he de reconocer, en nuestra actividad jurisdiccional cada vez tenemos más compañeros secretarios psíquicos, ¿no?, que resuelven el expediente así, este es desechamiento, ¿no? Caray, sin ver el expediente, ¿no? O lo sopesan y, no, esto es fundado, ¿no? Verdaderamente esta cuestión de poder aproximarse a las pruebas. Y la inmediación involucra también las pruebas documentales, porque platicaba yo con un experto en derecho penal acusatorio, y decía, es que la inmediación es tan importante en el sistema penal acusatorio. Sin duda, todas las pruebas, todos los testimonios se desahogan enfrente del juez, pero esto no implica que no haya inmediación de parte del juez respecto de las pruebas documentales, y existe la inmediación, y eso es necesariamente el yo percibir un acta de casilla. Vaya, los que, y casi todos han estado en esa situación, hayamos visto un acta de casilla llenada por un funcionario de casilla, sabemos perfectamente o podemos presumir, ¿no?, desde el grado educativo de un funcionario de casilla, incluso por el tipo de letra, la edad, ¿no? Es muy común que algunos de las personas mayores que tomaron caligrafía cuando eran niños, bueno, pues llenen todo a manuscrita, ¿no? La inmediación respecto de algunas documentales nos genera mucha tranquilidad, ¿no? Si vemos,
nos genera mucha idea. Si vemos un acta de escrutinio, ¿no?, llenada con una letra perfecta, ¿no?, y hay una manifestación de los funcionarios de casilla estaban siendo sometidos con una arma para llenar, no me hace mucho sentido, ¿no? O sea, no se ve como que el acta estuviera llenada la carrera o temerosa, ¿no? Vaya, incluso tales aspectos pueden llegar a percibirse y son aspectos que van generando cuestiones dentro del ánimo del juez. Pero hay que diferenciar entre eso y el conocimiento privado de las cosas. ¿Qué pasaría si un juez le toca conocer de una controversia de la casilla en la que él votó, ¿no?, y dice, no, es que yo lo vi? Yo vi que el funcionario de casilla se estaba guardando las credenciales, ¿no?, en el... Vaya, lo podemos tener conocimiento privado de las cosas, pero eso no amerita que nosotros traigamos ese conocimiento privado a una controversia judicial. Ciertamente podemos tener aspectos de nuestro conocimiento, pero que no podemos invocar por no ser actividad probatoria de las partes. Y de aquí pasamos a un tema que en lo personal para mí es fundamental en la actividad probatoria, y es el estándar probatorio. Cuando estudiábamos nuestras clases de derecho, ¿no?, los maestros se encargaban de enseñarnos en nuestras clases de Derecho Procesal y Teoría General del Proceso los medios de prueba, las fuentes de prueba. Pero al menos yo no recuerdo, y si alguno de ustedes lo tuvo fue afortunado, algún maestro que nos explicara el tema de la cuestión del estándar probatorio, ¿no? Y decían, no, es que sí, la pericial y la testimonial y la confesional. Y conforme a las reglas tasadas, esta es prueba plena, esta hace prueba, esta genera un indicio, esto adminiculado. Y llegábamos con el tema de la adminiculación y decíamos, ok, vamos a adminicular todos los indicios y las pruebas que tenemos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde es suficiente? ¿Necesito yo 3 tráilers de evidencia para poder demostrar mi punto? ¿Necesito 2 hojitas? Necesito una prueba, necesito 4 testimoniales, necesito 16. ¿Cuál es el estándar probatorio que necesito? Y aquí es muy interesante, porque hay medidas y decisiones que requieren un estándar probatorio distinto. Y vamos como por saque. Y vamos al ejemplo clásico. Fuera de la materia electoral, para que yo pueda dictar una medida cautelar, requiero pues de la existencia de la apariencia de un buen derecho y un peligro en la demora, pero necesito un estándar probatorio ciertamente, pues prácticamente mínimo. Necesito tener un estándar probatorio que me dé plausibilidad de que las cosas así ocurrieron. Tuve la fortuna de ser juez de cateos y en ese sentido pues nuestro estándar probatorio estaba ciertamente pues limitado a una causa probable, y así la manejan la doctrina norteamericana, ¿no?, la probable cause. Y existe plausibilidad en lo que tú me dices que es probable que exista ya, con los elementos de prueba que me estás aportando. ¿Y qué elementos de prueba me das? Bueno, pues una declaración, en Estados Unidos una declaración jurada, aquí un parte policíaco, algunas fotografías, las declaraciones de 1 o 2 testigos que hacen las veces de indicios, que generan indicios suficientes para que yo pueda decir, existe causa probable para ordenar el mandamiento judicial. Y vaya y se ordena, ¿no? Y el mandamiento judicial va con su estándar probatorio. Pero ¿qué tal si yo agarrara esos mismos indicios para condenar? O si yo agarrara esos mismos indicios para determinar una responsabilidad administrativa electoral. Pues con toda seguridad cualquier órgano jurisdiccional por todo jardín central me manda fuera del parque sin ningún problema. No estoy cumpliendo con un estándar probatorio. Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, pues el estándar probatorio va en función de la decisión judicial que estamos persiguiendo. Entonces, si yo quiero una medida cautelar,
mi estándar probatorio va a tener un grado. Si yo quiero en materia penal, una orden de aprehensión, un auto de formal prisión, ahora un auto de vinculación a proceso, todo requiere de un estándar probatorio distinto. Si yo requiero una decisión o voy a intentar provocar una decisión que anule una elección, vaya que mi estándar probatorio se va a ir no alto, sino altísimo. ¿Por qué? Porque yo pretendo demostrar con mis afirmaciones que una elección está viciada de tal grado que no hay más solución que privarla de todos sus efectos. Bueno, señor juez, esta elección debe ser declarada nula porque hubo harta presión sobre los electores porque tal persona salió perifoneando, ¿no? Que si no votábamos nos iban a matar, ¿no? Vaya, puedo tener incluso demostrado la existencia del perifoneo, la existencia de la persona, pero falta estándar probatorio para que yo pueda declarar una nulidad de elección. Entonces, este tema del estándar probatorio y sus límites ha sido poco explorado en materia electoral, ¿no? Vamos a una nulidad de votación recibida en casilla. Para una nulidad de votación recibida en casilla por indebida integración de funcionarios. Pues yo necesito mi encarte, necesito mi acta de jornada, mi acta de escrutinio, la manifestación, la afirmación en el sentido que se integró por funcionarios distintos, las actas si está llena o no está llena. Y vaya, si está demostrado que conforme al acta de escrutinio y cómputo fungieron otros ciudadanos que no están autorizados, que no residen en la sección, vaya, habrá poco que hacer. Mi estándar probatorio está realmente pues como acotado, ¿no? Pero tengo que cumplir con ese estándar probatorio. Yo no puedo demostrar la nulidad de una votación recibida en casilla con un escrito de protesta, ¿no? Y decir, es que tal persona no vive en la sección, ¿no? Bueno, ¿y dónde está tu tarea probatoria, tu actividad probatoria para soportar? Y más adelante vamos a llegar a este tema, porque hay momentos en los cuales el órgano jurisdiccional tiene hechos, tiene afirmaciones, tiene indicios, pero requiere de elementos para poder tomar una decisión correcta. Y más adelante vamos a ver ese tema. Y entonces viene la tan, ¿qué diré yo?, tan invocada carga de la prueba. Sin duda esto será mucho más claramente explicado por los expositores que vendrán el día de mañana y pasado. Pero, finalmente, la carga de la prueba se refiere a una posibilidad o a una imposición que tengo respecto de hacer demostrar mis afirmaciones. Mi carga de prueba implica que si yo afirmo determinada cuestión relacionada, y ahorita vamos a ver el principio ontológico y el principio lógico de la prueba. Si yo afirmo determinada tal o cual cosa, pues estoy notoriamente obligado, vinculado a demostrar mis afirmaciones. Si no, mis afirmaciones se quedarán ¿en qué? En eso. Afirmaciones, alegaciones, expresiones. Pero, entonces, la tarea probatoria, la actividad probatoria se vuelve un derecho que al ejercerlo involucra una obligación, una carga probatoria. Yo tengo el derecho de que se me reciban pruebas, tengo el derecho de probar, es incluso a nivel dentro del debido proceso será un derecho humano. Pero ese derecho, el ejercerlo, me involucra la carga de demostrar mis afirmaciones con medios de prueba. Y una vez teniendo las pruebas aportadas, incorporadas, pues vendrán las reglas de valoración. Y aquí pues habrá las reglas de un sistema tasado, como es el nuestro, que nos da la característica de establecer con puntualidad qué corresponde a cada medio de prueba, qué valor probatorio tiene, o aquellos sistemas de libre apreciación,
donde finalmente el juez tiene la posibilidad de señalar qué grado de convicción le genera en cada caso. Y entonces entran en juego estos principios. Obviamente, si ustedes revisan la obra de Vicechandía, ustedes encontrarán un capítulo respecto de los principios de la prueba, pues prácticamente 29 subincisos, lo cual es muy recomendable que se pudieran analizar, pero de alguna forma se engloban, de mayor o menor medida, en estos principios. Y el primero es lo ontológico. Compañeros y compañeras abogadas, yo tengo que demostrar que el día de mañana va a salir el sol. Pues sin duda no. Tampoco tengo que demostrar que los seres humanos tenemos dos manos, ¿no? Tampoco tendré que demostrar que 12 horas transcurren o es la mitad de un día, ¿no? O cosas por el estilo. El principio ontológico va desde esos aspectos tan claramente entendibles como aquellos que pudieran entrañar cierto grado de complejidad, pero que finalmente corresponden a circunstancias ordinarias. El principio ontológico lo que reza es que lo ordinario se presume, lo extraordinario tiene que ser materia de prueba. Y a ver, yo les pregunto, ¿puede haber dos afirmaciones ordinarias? O sea, dos afirmaciones que sonaran de saque medianamente ordinarias que pudiera presumirse. Pues ciertamente pudiera existir que sí, pero necesariamente una de las dos tiene que ser más extraordinaria que la otra, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, si yo quiero demostrar que mañana amanece, pues conforme al principio ontológico de la prueba, yo no tendría que demostrar que mañana amanece. Pero si quiero demostrar que amanece a las 7:43, que aunque no lo crean en aspectos de materia penal tiene mucha trascendencia, o vayamos no en materia penal, centrémonos en materia electoral, si yo lo que quiero demostrar es que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no pudieron haber contado las boletas porque las recibieron a las 7 de la mañana y no había luz, porque amanece hasta las 7:43, yo no estoy demostrando que no amanece, ni que si amanece, ni que sea luz natural, sino mi afirmación va en el sentido de que no pudieron haber contado las boletas cuando dicen que las contaron porque no había luz, porque no había amanecido. Eso sí será materia de prueba. Ciertamente nos podrá sonar ordinario que amanezca y que amanezca por la mañana, pero en el caso particular de a qué horas amanece, bueno, tendrá que ser materia de prueba y eso ya requerirá a lo mejor pues algún informe, algún testimonio, incluso quizá alguna pericial. En consecuencia, y pareciera ser que a veces es el menos recurrido de los principios, porque a veces verdaderamente se quieren probar cuestiones muy esenciales, ¿no? Fundamentalmente conforme al principio ontológico de la prueba, que ha sido muy invocado no solo en los tribunales del Poder Judicial Federal, sino también en nuestro tribunal electoral, ciertamente lo ordinario es lo que es, no requiere cuestión de prueba, lo extraordinario es lo que sí. Y este principio ontológico juega un papel importante en contra del principio lógico. Y el principio lógico de la prueba no es otra cosa sino, y si me permiten así lo entiendo yo, quizá reducido a un tema muy simplista, es conforme al sentido común a quién le corresponde probar. Y yo aquí diría hay dos reglas. Una, le corresponde probar al que afirma, y dos, pues al que tiene más fácil la manera de probar. Y aquí entran en juego muchos aspectos de la tarea probatoria, como las reglas de mejor evidencia, etcétera, etcétera. Pero el principio lógico lo que reza es, si a la afirmación sobre un hecho positivo se opone otra sobre un hecho negativo, quien afirma está obligado a probar.
Entonces, si yo asumo y presento un documento y diciendo, este escrito de protesta fue firmado por el representante del Partido de la Revolución Democrática y no manifiesta haber sido coaccionado o expulsado de la casilla. Y el representante del partido dice, yo desconozco la existencia de ese documento porque ese documento es falso. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? No se amontonen. Hay una relevación en la carga por virtud de una relevación en la carga de la prueba por virtud de la afirmación de que es falso. Claro, ciertamente yo manifesté que es falso. Y si no hubiera dicho que es falso, nada más digo, esa no es mi firma. Yo digo, esa no es mi firma. ¿Qué pasa con eso? La diferencia no es tan sutil, ¿no? En un caso yo expresé claramente que se trataba de un hecho falso, ¿no? O de un documento falso. Y en el otro simplemente desconocí la firma. Yo no estoy diciendo que esa firma sea de alguien más, simplemente esa no es la firma, no es mi firma. Este tema tan notoriamente simplista va adquiriendo matices más importantes conforme va creciendo la cosa. Si lo que dijera el representante es, esa firma la hice cuando estábamos antes de instalar la casilla, yo no llené ese documento. Va involucrando más enunciados, positivos, negativos, y aquí es donde la tarea del juez es fundamental. El juez aquí tiene que armar todo este rompecabezas que se nos va presentando y a partir de las pruebas que se van aportando, generar un criterio. Y avanzamos un poquito más en esto y ahorita regresamos. Y entonces entran en juego el principio ontológico y el principio lógico. Ya habíamos quedado que lo ordinario se presume mientras que lo extraordinario es materia de prueba y que si dos afirmaciones son ordinarias, una necesariamente debe ser lo más que la otra y a esta le corresponde la carga de la prueba. Y conforme al principio lógico, tenemos que abundar sobre la naturaleza de las afirmaciones. Y para esto tendremos que calificar el enunciado. Primero tendremos que el enunciado desentrañar si en sí mismo trae una afirmación. Por ejemplo, ¿yo puedo probar una pregunta? No, porque una pregunta no representa una afirmación. Un enunciado, una pregunta no está afirmando ni negando nada, está poniendo sobre la mesa un cuestionamiento. Lo que es materia de prueba, vamos otra vez al inicio, son nuestras afirmaciones. Entonces, yo puedo, mediante el uso de argumentos interrogativos o preguntas, intentar llegar a una conclusión y demostrar una afirmación, pero no puedo probar tal cosa como probar una pregunta. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Entonces, si yo en la naturaleza de mi afirmación expreso ciertas cosas que requieren cierto canon de veracidad demostrable, entonces echaré a andar en ese momento mi actividad probatoria. Me explico. Si yo afirmo algo positivo o algo negativo que implica una afirmación, en ese momento echo a andar mi tarea probatoria. Yo necesito demostrar si mi negación involucra una afirmación o si he afirmado algo. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno. Si yo hago una negativa lisa y llana y me opongo y digo, eso no es así, me coloco en un plano no de oposición a lo que ha afirmado
una de las partes, sino me he limitado a negar. Pero si dentro de mi tarea de la construcción argumentativa añado un elemento adicional que implica otra afirmación, vuelvo a echar a andar mi tarea probatoria. Por eso es que dentro del esquema de pruebas, en la confesional, ¿no? La construcción de la prueba confesional va sobre hechos y calificaciones de si corresponde o no corresponde a la verdad. Todo lo demás es un testimonio, porque precisamente la confesional lo que implica es demostrar que los hechos que afirma una parte ocurrieron como lo afirma esa parte a confesión expresa de la contraparte. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No? Ok. Igual, conforme al principio lógico, vamos a entrar a la dinámica de la facilidad en la comprobación. Conforme al principio lógico de la prueba, tendrá la carga de la prueba y tendrá que probar aquel que tenga mayor facilidad de probarlo. Si yo quiero probar un padrón de militantes, pues tendrá mayor facilidad en probarlo el partido político que uno de los militantes, ¿o no? Esta realidad que se puede percibir a partir del juego de los dos principios, el ontológico y el lógico, nos construye una hermandad a partir de la cual vamos a determinar los hechos controvertibles y los hechos controvertidos. Y entonces, ¿qué tan adecuada o no ha sido la tarea probatoria de las partes? Me regreso a los otros principios y después vamos a esta otra parte que es ciertamente interesante. Las pruebas deben ser oportunas. Y al referirnos a la oportunidad de las pruebas, no solo se refiere a que deben ser ofrecidas dentro de los plazos legales establecidas para ellas, sino que deben ser conducentes a la fase que estoy o al momento procesal en el que nos encontramos, ¿sí? Si el Ministerio Público presentara una prueba para efecto de determinar la responsabilidad penal de una persona en la solicitud de un cateo, pues ciertamente la prueba en ese momento no será oportuna, ¿no? No tendremos necesidad de tener evidencia de una responsabilidad penal cuando lo que estamos acordando es una medida cautelar. No estamos siendo oportunos con nuestra prueba. No se diga cuando se ofrecen fuera de los plazos, en fin. Pero la oportunidad no solo va entonces en cuanto a su momento temporal de ofrecimiento, sino en cuanto a la característica que debe tener respecto del momento procesal en el que nos encontramos. En materia electoral, las pruebas deben ser aportadas, pues atendiendo a lo que se pretenda demostrar en cada caso. Si lo que se pretende demostrar es la nulidad de una votación recibida en casilla, pues se tendrán que aportar los elementos de prueba conducentes para ello, ¿no? Pero si yo en ese momento ofrezco una prueba que lo que pretende demostrar es que el medio de impugnación no es extemporáneo y nadie se ha pronunciado sobre la extemporaneidad de un medio de impugnación, pues ciertamente será un medio de prueba que resulte inoportuno. Y esto va muy de la mano de la pertinencia de las pruebas. Las pruebas deben ser pertinentes, deben ser encaminadas a demostrar algo que forma parte de la controversia. Si yo lo que pretendo demostrar es que una casilla se anuló en Veracruz para efecto de un proceso electoral en el Estado de México, pues ciertamente mi prueba será notoriamente impertinente y con ello se vuelve en irrelevante o en intrascendente. Y un aspecto muy importante es el relacionado con la unidad o el principio de unidad de la prueba. Como nosotros sabemos y lo vamos a ver en los siguientes días, hay diversos medios de prueba y fuentes de prueba. Y los medios de prueba lo que hacen es ir demostrando afirmaciones
¿no?, de las partes. Hasta allí habíamos quedado. Pero ¿qué implica el principio de unidad de la prueba? Si yo tengo una pericial que dice A, y tengo una pericial que dice B, y tengo una junta de peritos que dice C, el principio de unidad de la prueba me obliga a apreciar la prueba pericial que se desahogó en conjunto como un todo. Y tengo que ponderar todos los elementos que existen respecto de la prueba. Todos los medios que se usaron los voy desmenuzando, pero los voy a aplicar de manera uniforme y debo apreciarlos como una unidad. Por eso es el principio de unidad de la prueba. ¿Qué es lo que ocurre? Si no respeto yo este principio de unidad, podría tomar yo una parte, por ejemplo, de un testimonio, o una parte de un documento que diera la razón a mi argumento, pero desconozco otro documento que tiene exactamente las mismas características, pero dice lo contrario. Vaya, pero el que cuenta es este. El que cuenta es este documento. No, debo apreciar la prueba de manera unitaria. Por eso es importante. Y aquí, este es un vicio muy común que incurre en la apreciación de las pruebas documentales. Porque yo puedo tener dos pruebas documentales que me dicen exactamente lo contrario, una y otra. Y aquí es donde entra la tarea de valorar la prueba, y si las dos son documentales públicas, las debo apreciar en su unidad y ver para qué resultan idóneas una cosa y otra. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo una prueba dos documentales públicas, y en una documental pública dice que se sustrajeron boletas de una casilla. Una documental pública, un acta levantada por un funcionario electoral. Y tengo otra documental pública, un acta levantada por un agente del Ministerio Público. Son dos documentales públicas, levantadas por dos funcionarios, en ejercicio de sus atribuciones. Una dice que se sustrajeron, otra dice que no. Mi tarea probatoria es apreciar los documentos y conforme a la idoneidad del documento, percibir cuál podría tener mayor o menor peso. Pues probablemente el señor agente del Ministerio Público no esté familiarizado con lo que es una casilla electoral o con lo que es una urna o con lo que es el material electoral. El funcionario de casilla sí sabe perfecto, ¿no? El funcionario electoral sabe perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, en cuanto a la idoneidad de los documentos, pero debo apreciarlas en una unidad y decir, a ver, tengo estos dos elementos de prueba y contrastados, ¿no? Me generan indicios respecto de esto y esto. Lleva una tarea probatoria que lleva a cabo el órgano jurisdiccional. ¿Hasta aquí vamos bien? La adquisición, y esta es la parte más odiosa de las partes. Las partes quisieran probar lo que ellos quieren, pero que no les surta efectos para lo que no quieren, ¿no? Y vaya que es común. Vaya que es común el que aporta una prueba y dice, con esta prueba demuestro que es ilegal la determinación. Híjole, sí, nada más que sabes que también demuestras que tú no eres el representante, porque aquí firma el representante ante el Consejo Municipal y no eres tú. No, bueno, a ver, no me puedes surtir. No, pues claro que te puedes surtir. En el momento en el que tú la aportas a un proceso, se adquiere, y se adquiere para las dos partes. En el caso particular de los medios de impugnación, se adquiere para confirmar o no la validez del acto reclamado, en fin. Y lo cierto es que, sobre todo en materia administrativa sancionadora, este principio de adquisición procesal, vaya que ha jugado bromas pesadas a los actores, porque muchas veces intentando o concentrados en demostrar algo, aportan elementos que demuestran exactamente lo contrario. Yo recuerdo un asunto, cuando estaba yo en la sala superior, en la que compareció un representante de un partido político, a nombre del partido político. La litis se centraba en determinar si había habido una indebida actuación de un notario público. Y para mala fortuna de este hombre, resulta ser que el notario público era él. Entonces,
él presenta el medio de impugnación y dice, no está demostrado que yo sea notario público, pero él certificó las copias. Vaya, así de insostenible o de inverosímil pudiera parecer, pero ciertamente de pronto yo lo que pretendo demostrar es que no fui emplazado y para esto adjunto copia de la sesión. Y en la copia de la sesión, aquí estás, comparece el representante del partido, pues ¿cómo le hago? O sea, bueno, es que es copia simple. Pues discúlpame, ¿no? Pero si es copia simple y tú la aportaste, pues tú sabes el origen de este documento y te surte en contra. Hay tesis expresa del tribunal y hay miles en materia de la justicia federal. Pues te surte efectos en tu contra. Entonces, esta tarea odiosa de la adquisición procesal a las partes necesariamente les genera más que un prurito y no siempre están conformes. Ahora, la tarea de adquisición procesal no implica necesariamente, porque hay algunos actores que lo llevan más allá, ¿no?, que se arrojan incluso la actividad probatoria de otra parte. Ocurre mucho con los actores simultáneos. Cuando tenemos un medio de impugnación que comparecen dos partidos políticos, ¿no?, en contra de una determinación. Uno impugna 10 casillas, el otro impugna 15. Y cuando se emite la resolución, el que impugnó 15 ya resulta que viene impugnando 25, ¿no? Entonces dice, no, es que fue indebido la calificación del agravio. A ver, Galán, pues espérame tantito, esa ni siquiera la impugnaste tú, ¿no? O sea, tu adquisición procesal de las pruebas y de todo esto no genera la adquisición procesal de los hechos que controvirtió otra parte. Tú finalmente fuiste y estabas en ese medio impugnativo por virtud de una acumulación, pero esto no te da la característica de atraer las pretensiones y muchas veces eso suele pasar. Pero ¿qué pasa con las pruebas? Las pruebas sí, porque las pruebas se incorporan al proceso. Entonces, si en un medio de impugnación las pruebas se aportaron, la adquisición sí surte respecto de las pruebas, que no de las pretensiones ni de los argumentos, pero la prueba ahí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? El principio de contradicción. Esta parte del principio de contradicción en materia electoral tiene un surgimiento prácticamente concomitante a la controversia y no puede materializarse a un extremo tal como ocurre en materia civil o en materia penal por razón de nuestros tiempos. Incluso por eso, por ejemplo, nuestra prueba pericial está limitada a que no guarda relación con proceso electoral, en fin. Este principio de contradicción lo que pretende es que las partes aporten las pruebas, que se puedan demostrar sus afirmaciones cada uno, el tercero interesado podrá aportar pruebas, el partido actor. Pero no voy yo a dar oportunidad de un periodo probatorio, los medios de impugnación en materia electoral no lo permiten, y abrir un periodo probatorio y darles oportunidad que cada quien exhiba, y ahora bueno, vamos a ver la pericial de uno y de otro, y vamos a junta de peritos, y vaya. Nuestra materia tiene esta característica particular dinámica, pero ciertamente tienen oportunidad de ofrecer las pruebas, incluso el tercero interesado tendrá la oportunidad. Y para eso muchas veces esta sala y las salas del tribunal y la superior han tomado la determinación de traer a los terceros interesados propiamente, darles vista de un procedimiento en particular para efecto de que, si lo estiman pertinente, lo manifiesten. Pero aquí surge, por ejemplo, un tema interesante. En el caso de que los partidos políticos, cuando son autoridades o son responsables, los partidos políticos, a diferencia de la regla que el informe circunstanciado no rinde o no forma parte de la litis, los partidos políticos, al rendir el informe, muchas veces ahí contestan y proporcionan todos los elementos para efecto de poder solucionar la controversia, sobre todo cuando se les imputa una omisión, ¿no? La regla es cuando se les imputa una omisión en resolver un medio de impugnación, pues al rendir el informe dicen, no, mira, la omisión no existe porque ya lo resolví y aquí está, y te acompaña la constancia de notificación, ¿no? Ciertamente ahí representa un claro caso en el cual la tarea probatoria por parte de uno de las partes, que en este caso sería la autoridad, bueno, o el órgano responsable, pues se puede llevar a cabo, no obstante que
estaría previsto que no pudieran aportar pruebas pues una autoridad responsable en abono más allá del acto que ha emitido, ¿no? En cuanto a la igualdad, las partes deben tener las mismas oportunidades para aportar las pruebas. Y creo que con esto queda resumido totalmente lo que implica la igualdad en materia probatoria. Si yo abro un periodo probatorio en materia civil, ese periodo debe ser igual para ambas partes. Y las reglas para el aportamiento de pruebas en materia electoral, pues viene también establecido y tasado por la ley. Hay un periodo y después de este periodo únicamente podrán ser aceptadas las pruebas supervenientes, ¿no? Con las características que establece la ley para ellas. Y vamos a un tema apasionante que verdaderamente ojalá y más adelante hagamos este seminario sobre la licitud de la prueba. En nuestros tiempos, con todos los alcances tecnológicos que tenemos a nuestra mano, la licitud o ilicitud de una prueba se vuelve ciertamente un tanto cuanto borrosa a partir del grado de exposición que todos tenemos a estos elementos. Yo les pregunto, si yo dejo mi teléfono celular aquí y me voy con mis compañeros magistrados porque ya me iba corriendo, ¿no? Y dejo aquí mi teléfono y llega uno de mis secretarios. Ah, caray, el juez, ah, caray, ¿no? Y no, oiga, oye, Contraloría, mira lo que anda haciendo el magistrado, ¿no? Y que Contraloría, ah, caray, no, bueno, pues está tremendo esto, ¿no? Y se construye todo un procedimiento a partir de lo que encontraron en mi teléfono, ¿sí? ¿Quién les dio autorización de agarrar mi teléfono? ¿Por qué accedieron a mi teléfono? Y aquí entra un tema importantísimo, muy poco explorado en nuestro sistema jurídico. Se llama expectativa de privacidad. La ilicitud de una prueba casi siempre está relacionado con lo que dirían los norteamericanos los boundaries de la expectativa de privacidad. Les comento un caso en lo personal en materia penal que nos puede dar una idea clara de hasta dónde pueden alcanzar estos límites o boundaries de materia de expectativa de privacidad. Cuando se trata, por ejemplo, de evidencia abandonada. ¿Qué hubiera pasado si este celular, que ustedes no saben que es mío, se lo encuentran en la calle? Ustedes se lo encuentran en la calle, lo abren y encuentran, por ejemplo, fotografías, ¿no?, que hacen evidente la comisión de un ilícito, un homicidio, vamos a pensar. Ustedes se lo encontraron en la calle. Ustedes van y se lo dan al Ministerio Público y le dicen, a ver, señor Ministerio Público, aquí está este celular que me encontré, hay unas fotos horrorosas aquí de una persona, aquí hay un video que... El Ministerio Público lo recibe, lo valora, determina, hace la indagatoria, llegan a ver de quién es el celular, por la línea, determina, van y lo aprenden. Y dice este individuo, no, espérenme, ¿quién les dio autorización de acceder a mi teléfono? No, bueno, a ver, espérame. Aquí en este caso particular no necesitábamos tu permiso. Lo abandonaste, lo olvidaste, o lo tiraste a la basura, o lo perdiste. En el momento en el que deja de estar en mi expectativa de privacidad, yo dejo de tener ese control respecto de su contenido. Y vaya que le batalló el FBI para abrir un celular en Estados Unidos, ¿eh? ¿Y por qué? Porque Apple decía, hay una expectativa de privacidad y yo debo proteger como empresa la protección de la Constitución y por eso no te permito acceder, ¿no? Por supuesto que era evidente que ya habían accedido al contenido del celular y que necesitaban legitimar qué era lo que había, qué era lo que existía aquí, ¿no? Pero lo cierto es que el mecanismo o medida judicial, bueno,
¿Qué pasa si yo ando con mi Periscope por la calle, ¿no? Filmando. Todo es meramente ilusorio, esto no ha pasado nunca. Yo ando con mi Periscope filmando, ¿no? Y capto un delito. Puede decir el delincuente, no, espera, me estás violentando mi expectativa de privacidad. Yo no esperaba que me grabaras cometiendo un delito. Es ilícito eso que estás tú haciendo. A ver, ¿dónde lo cometiste? No, pues en la calle. ¿A qué hora lo cometiste? A las 12. ¿En dónde? En Eje Central. ¿Cuál expectativa de privacidad, maestro? O sea, el hecho de que te haya agarrado yo con un celular es mera buena fortuna. Pero estoy yo en la fiesta infantil de mi hijo, ¿no? Y estoy filmando a una persona, ¿no? Y en ese momento veo que se intercambian un documento, ¿no? Y me acerco al documento y le saco unas fotos y veo que es una patente y que está protegida, y entonces voy y les digo, oigan, aquí yo capté que había un intercambio, una violación a un secreto profesional. A ver, en primera no estábamos en público, en segundo, ¿qué tenías tú que andarme filmando en un evento privado, ¿no? Y sacándole fotos a mis documentos? Son dos hechos que ocurren en un contexto distinto, pero que tienen los mismos actores, y lo vemos. Entonces, la licitud o ilicitud de una prueba siempre va a haber vinculado el contexto. ¿Qué pasa si el Ministerio Público capta en una escucha telefónica al autor de un secuestro? Pero una escucha telefónica que no estaba autorizada. Por increíble, ilusorio, aberrante que nos pueda parecer, será una prueba ilícita que no podrá sustentar responsabilidad penal del secuestrador. Y por eso la tarea que como jueces, los que tuvimos esa fortuna de participar en Interviniendo Comunicaciones y todo este show hacíamos, era súper particular, y teníamos que tener todos los elementos para que no ocurriera que nos tildaran de inconstitucional una intervención de comunicaciones y que eso pues derrumbara todo un proceso penal sustentado en contra de una persona. Actualmente, esta ilicitud pues se ha vuelto borrosa a partir de que todos los días en los noticieros nosotros recibimos elementos de, y se filtró la llamada de tal, y se filtró incluso funcionarios electorales. Qué delicado es que en nuestro país estemos dándole tanta cabida a estas ilicitudes, porque no hay otro modo de calificarlo, son ilicitudes, y que generan un sesgo en la opinión pública respecto de un determinado tema. Y necesariamente todo esto contamina o enrarece el ambiente de un contexto político y social cierto. Sabemos que hay pruebas que en un juicio no se pueden tomar en consideración, pero también sabemos, como así ha ocurrido en muchos casos, que a veces para la opinión pública se vuelven verdad sabida. Y muchas veces, producto de una prueba ilícita, hay gente que recibe juicios sumarísimos de culpabilidad. Y peor aún, los jueces o los magistrados que conocemos del caso, tenemos un lente enorme de la sociedad civil esperando que nosotros fallemos en aplicación de esa prueba ilícita. Y en este sentido, la prueba ilícita suele ser ampliamente valorada por todos aquellos que nunca se han visto afectados por una, ¿no? Porque si le preguntáramos a lo mejor a alguna de estas personas que han visto afectados por los escándalos de filtraciones si la prueba ilícita debiera ser o no valorada, recibiríamos de inmediato la respuesta, no, pues es que eso es una ilegalidad, ¿cómo van a intervenir mis comunicaciones? ¿No? Pero cuando lo escuchamos y cuando decimos, mira lo que se dijeron y mira todo el tema que hay, ciertamente soy un convencido de que solo vamos a lograr el convencimiento de la bondad, de la licitud de la prueba a partir de que la
la sociedad civil conozca más sobre nuestra tarea como jueces. Y esa es tarea y resorte nuestro, el decir, la prueba lícita no favorece la solución de una controversia porque no te gustaría que una prueba ilícita condenara a ti o a tu hijo, ¿no?, en un determinado caso concreto. Nosotros no vamos por la calle esperando, bueno, digo, los que somos funcionarios federales lo tenemos que hacer con responsabilidad, pero no vamos esperando por la calle que alguien intervenga en nuestras comunicaciones, ¿sí? Tenemos una expectativa de privacidad respecto de lo que le decimos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, y esa es nuestra expectativa de privacidad que nadie debiera transgredir, vulnerar o afectar. Si esto ocurre, estamos en un rango de ilicitud que no solo no se puede permitir, sino no debe ser tolerado. Pero bueno, vamos a aspectos probatorios muy interesantes. Los hechos controvertidos. Y en este sentido me remito a un documento que escribió el señor director del centro, en compañía de un compañero secretario nuestro, guerrerense, que ha escrito más libros que días que ha vivido, el maestro David Cienfuegos. Hicieron un documento sobre el tema probatorio en materia electoral que es muy rescatable y que verdaderamente, si tienen oportunidad, es muy digerible. Pero en particular el análisis que hacen sobre los hechos controvertibles y controvertidos, ¿no?, rescatan toda una serie de doctrina, desde Couture, pasando por Devise Chandía, y construyen, me parece ser que de forma muy, muy agradable, ¿no?, como aspectos esenciales sobre los hechos controvertidos. Y entonces, aquí sí estamos hablando de hechos y no de afirmaciones. Bueno, pues lo que pasa es que cada uno vemos la película de forma distinta, ¿no? Y hay hechos controvertidos de manera sustancial, ¿no?, y otros no tanto. Pero entonces, un hecho controvertido es una afirmación que hace una de las partes respecto de un hecho y que es justificación de su pretensión y que es opuesta a la de otra parte. Es notorio que tuvo conocimiento el 8 de marzo porque así lo hace constar el sello, el acuse de recepción, ¿no? La autoridad sustenta en una prueba documental con un acuse de recibo, su sello, que se recibió el 8 de marzo por parte del enjuiciante. Y el enjuiciante revira y dice, sí, nada más te digo que ese sello dice Comisión Nacional de Justicia Partidaria y yo soy el Registro Nacional de Militantes. Entonces, quien tuvo conocimiento es la Comisión Nacional de Justicia, no el Registro Nacional de Militantes. Luego entonces, la prueba que te aportaron no demuestra lo que pretenden. Y en cambio, yo te mando un documento con mi sello que dice Registro Nacional de Militantes. Y mi sello dice que tuve conocimiento el 11 de marzo. ¿Qué tan razonable o no razonable es este argumento? Es el mismo partido político, hay un piso de diferencia, el titular de ambas áreas es el mismo, todo eso ya será materia de otra harina de otro costal y será materia de otro seminario que tendremos que hablar en argumentación. Aquí es sobre el tema de tarea probatoria. Y entonces hay un hecho controvertido, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si lo que dice el partido político es, no, ¿sabes qué? Es que en el partido no usamos papel. No, esto es imposible porque nosotros no usamos papel. Nosotros nos comunicamos sensorialmente, ¿no? Por Dios, vaya, no, es absurdo, ¿no? O sea, verdaderamente será un hecho controvertido el tema de que podemos tener como un hecho controvertido que este sello no es auténtico porque ustedes se comunican sensorialmente. Y entonces
podíamos ir a otro punto todavía más absurdo, ¿no? Que dijera el partido político, ese no puede ser mi sello porque yo hace muchos años que no utilizo el sello y aquí tengo un acta del Ministerio Público en donde me robaron este sello, ¿no? Bueno, con todo lo razonable que pudiera parecer o no, pero finalmente hay una controversia que pretende justificar, ¿no?, el hecho. Ya me tocará a mí hacer la tarea de valorar las pruebas y determinar a quién le asiste la razón. Pero entonces me salto el tema de los hechos notorios para ir al tema de los hechos imposibles. Y vaya que hay gente a la que le encanta alegar hechos imposibles. Les platico una historia. Y aquí está uno de mis secretarios que estuvo en ese asunto en algún lugar de La Mancha que no quiero acordar. Me presentaron un documento en donde, y va a aparecer el chiste aquel de donde dice, ciertas personas en algún lugar, pero la esencia la van a entender. X personas manifestaron que estaban realizando su trabajo y que derivado de su trabajo estaban apersonadas fuera de un domicilio en la Ciudad de México. Y que de ahí vieron salir un vehículo a toda marcha y que tomó la autopista hacia Jalapa. Y entonces le dieron seguimiento. Le dieron seguimiento hasta Jalapa. Llegaron a Jalapa. Se bajaron unas personas. Vieron que hicieron cierta actividad sospechosa. Se volvieron a subir al vehículo. Y tomaron la carretera hacia Guadalajara. Y entonces recorrieron todo el país hasta Guadalajara y llegaron. Llegaron a otro domicilio donde se bajaron. Hicieron una actividad sospechosa, se volvieron a subir. Y entonces recorrieron todo el país hasta Puebla. Y llegaron a Puebla. Y se bajaron en 5 personas. Y se subieron 2. Y luego llegaron hasta Toluca. Y en Toluca se bajaron 3 personas y subieron 2 y como los delincuentes son bien tontos, siempre se les caen los paquetes con droga. Entonces se les caen. Y entonces ya los recogieron nerviosamente y los subieron. Y entonces tomaron la carretera tan rápido que les perdieron la pista, ¿no? La verosimilitud de las afirmaciones es muy importante. Y hay ciertas cosas que relevan la tarea probatoria de cualquiera. Los hechos que se narran en las afirmaciones tienen que ser verosímiles. O sea, yo no puedo afirmar que, no, señor juez, ese no es mi sello porque un enanito vino y se lo llevó y... No puede ser. Es inverosímil lo que se pretende, la afirmación que se manifiesta. Será carga de cada quien hacer manifestaciones inverosímiles o lo que sea, pero lo cierto está en que si algo es inverosímil, sobrepasa cualquier tema de carga de prueba, ¿eh? O sea, si el hecho por sí mismo es inverosímil, como el decir, sí, y aquí te aporto en este vaso, sellado y lacrado debidamente, un pedazo de sol. No, bueno, ¿quién ha tocado el sol, no? O te adjunto polvo de estrellas que me dejó Tinkerbell. No es razonable. Y por ahí cursamos por el tema de los hechos imposibles. Entonces, si ese día no pudieron haber ocurrido los hechos, porque ese día no salió el sol, su señoría. No, no puede ser que ese día no haya salido el sol, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo perfectamente. Imposible, ¿no? Entonces, cuando el hecho es imposible, no puede ser un hecho controvertido, por su misma naturaleza de imposibilidad. Y más adelantito remontamos este tema. Vamos pues entonces a ver cuáles pueden ser los hechos controvertidos. Pues los hechos controvertidos son todos respecto a los que tenga afirmaciones encontradas. Pero ¿cuáles no son controvertidos? Primero, las estipulaciones probatorias. En lo que tú y yo nos pusimos de acuerdo, en lo que tú y yo decimos que sí es esto, ¿no? Ahí no puede haber controversia. Porque aparte, si yo tengo una estipulación probatoria contigo y nos pusimos de acuerdo en algo y después lo desconozco, bueno, ahí estoy yendo en contra no solo de la doctrina de actos propios, sino finalmente estoy desconociendo mi propio proceder y mi conducta procesal. Entonces, si yo tengo una estipulación probatoria contigo, ese hecho no puede ser controvertido.
Otro hecho no controvertido es aquella manifestación que se hace de forma general afirmando y que la contraparte no niega. Toda proporción guardada, lo concedido por la otra parte, ¿no? Si se tiene por hecha una afirmación y esta no está controvertida, pues finalmente se convierte en un hecho no controvertido. Esto suele ocurrir mucho, sobre todo en materia administrativa sancionadora, con los hechos, cuando la impugnación viene solo sobre la gravedad o la imposición de la multa. Muchas veces se dan por sentados los hechos, la autoridad expresa sus razones y fundamentos por las cuales debe imponerse una sanción, y cuando entra la calificación de la gravedad de la conducta y de la imposición de una sanción, ahí viene la controversia del partido político. Entonces, la controversia será sobre la gradualidad de la infracción, el importe de la multa, el grado de responsabilidad, pero no sobre los hechos. Y entonces los hechos se dan por sentados. Y eso para nuestra tarea judicial es muy importante porque pues nos ahorramos una buena parte en el sentido de motivar o justificar una decisión cuando tenemos por demostrados ciertos hechos o por no controvertidos. Y esta es una tarea que a veces los jueces dejamos un poco de lado. A veces es práctico, o al menos en lo personal lo considero, recurrir a un primer apartado, sobre todo cuando son resoluciones muy extensas, recurrir a un primer apartado en donde hagamos distancia de lo que no está controvertido. Y entonces partimos de lo que ya es materia de la controversia. Lo que no está controvertido pues no podrá ser materia de una concesión, ni podrá ser revocado, ni podrá ser... ¿Qué tampoco es controvertible? Los hechos notorios y, bueno, como ya lo vimos hace ratito, los hechos imposibles. Y vamos al tema de los hechos notorios. Me apuro para que tengamos un poquito de espacio para, si quieren que haya algún diálogo. Los hechos notorios. Es notorio que en Japón se llevan a cabo la fiesta del Tsotsudoki en mayo. Pues a lo mejor será notorio para los japoneses, ¿no? Pero aquí, si me invocas como hecho notorio que se celebra la fiesta del Tsotsudoku, pues, y estoy inventando la fiesta, por supuesto, ni idea, ¿no? ¿Qué tan universal o qué tan general tiene que ser el hecho notorio? Tiene que ser conocido por todo el mundo. No, es que hay una provincia en Bora Bora que no conoce No. Creo que la universalidad atiende más a un concepto, y la Corte ya se ha pronunciado en alguna medida en esto, y la Sala Superior creo que ha sido enfática aún más, en un tema de casi como de regionalización, pero hay hechos que sí son universales, ¿no? En 1945 concluyó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O constituye un hecho notorio que en 1989 se derribó el muro de Berlín, ¿no? Y constituye un hecho notorio a nivel universal, ¿no? Pero habrá ciertas cosas que van a nivel regional, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Vamos a lo mejor a un tema de hecho notorio por alguna determinación de, por ejemplo, el terremoto que acaba de ocurrir en Ecuador, o puede haber un tema que sea nacional, ¿no? El 23 de marzo de 94 asesinaron a Luis Donaldo Colosio, ¿no? O puede ser un tema estrictamente local, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que en el año de 2012 fue electo gobernador del Estado de México, 2011 fue, ¿no? Erubiel Ávila, ¿no? Son hechos notorios que, si vamos con este hecho notorio de Erubiel Ávila a Wisconsin, pues el ciudadano de Wisconsin va a decir, ¿quién es Erubiel? ¿No? Ni siquiera tengo idea, pero ciertamente la notoriedad, ¿no? Va adquiriendo como que dimensiones no solo geográficas, sino también temporales, porque puede ser un tema de un hecho notorio temporal, ¿no? Probablemente dentro de 4 o 5 años no recordemos cuándo fue la fecha del terremoto en Ecuador, ¿no? O cuándo se eligió gobernador a Erubiel Ávila. ¿Qué pasa con los hechos notorios? Los hechos notorios forman parte ya del material probatorio de todos los asuntos,
o tienen que ser invocados por las partes. Bueno, yo soy un convencido de que a pesar de que sea un hecho notorio, requiere una invocación de las partes. Un hecho notorio se tiene que invocar. Yo no puedo como juez a lo mejor traer un hecho notorio que no guarde relación con la controversia. Esto puede ser debatible y atendiendo a cada uno de los casos concretos, pues se tendrá que atender, ¿no? El hecho notorio, a diferencia de lo que dicen algunos académicos, y me hago cargo de esto, el hecho notorio no es una prueba, O sea, no podemos decir, el hecho notorio valorado en términos de lo dispuesto en la... El hecho notorio no es una prueba. Precisamente porque no estoy demostrando una afirmación, tengo por cierto un hecho. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No? Bueno. Y vamos, bueno, al tema del hecho imposible, que a salvedad de que requiera mayor explicación el parte policíaco que les he descrito hace algunos minutos, pues sabremos que hay ciertas cosas que no pueden ocurrir, ¿no? Y aun cuando constituyan afirmaciones muy certeras o con muchos detalles, ¿no? Una persona puede detallar una abducción con todos los detalles y en qué momento el rayo lo absorbió hacia la nave espacial y las pruebas científicas que le hicieron. En verdad ustedes no saben la cantidad de escritos que los jueces federales recibimos con temas verdaderamente inquietantes, Hay gente que verdaderamente manifiesta unas historias que dan miedo. Y a la única conclusión a lo que uno puede hacer es, bueno, canalizar sus peticiones, canalizar sus observaciones, pero ciertamente uno dice, este aspecto no puede ser, ¿no? O sea, no puede existir, ¿no? Toda proporción guardada y con el debido respeto que me merece, porque fue una petición que me hicieron, una persona que decía que había un presidente de Latinoamérica que estaba confabulando en su contra para efecto de impedir que él ingresara a su territorio porque sabía que si ingresaba a su territorio iba a provocar una revolución, ¿no? Y solicitó el amparo. O sea, solicitó un amparo en contra de una autoridad extranjera porque no le permitían el acceso a ese país porque sabía que iba a instaurar la revolución a su país. Y esto pasó, ¿no? Entonces, todo el tema de esta verosimilitud de los hechos, pues afortunadamente dentro de la doctrina probatoria, pues nos crea este tema de no tener que desvirtuar a lo mejor las pruebas aportadas, ¿no? Porque a lo mejor nos hubieran aportado pues una inspección en X o Y país, en fin, ¿no? En fin. Y un tema muy sensible en materia electoral, las diligencias para mejor proveer. Y aquí hay mucha inquietud respecto del momento, la situación, la conveniencia de la realización de diligencias para mejor proveer. Las diligencias para mejor proveer necesariamente se dirigen a que el órgano jurisdiccional pueda dictar una mejor sentencia. Ese es el significado textual de una diligencia para mejor proveer, para dictar de mejor manera una resolución. Pero entonces entramos en el problema y la característica número 1 esencial y perenne de las diligencias. Es un tema discrecional. No hay una disposición legal que diga la autoridad deberá realizar diligencias para mejor proveer en tal. Perdón, me regreso 2 segundos sobre el tema del hecho notorio. La notoriedad del hecho también puede venir por ministerio de ley. Y esta parte está interesante. Hay leyes que establecen que son hechos notorios. Y en materia electoral todos ya pensaron en qué me estoy refiriendo. Entonces, si la ley puede determinar qué es un hecho notorio, propiamente le está dando el rango de un tasamiento en la valoración de una prueba, porque le está otorgando a un medio de prueba la característica de un hecho no controvertible. Lo dejo solo para la reflexión y resulta ser del todo interesante que la ley, por ministerio de ley, ciertas cosas se consideren como hechos notorios. No abundo más. ¿Yo qué diría de las diligencias para mejor proveer? Bueno, las diligencias para mejor proveer
uno, necesariamente deben de surgir de los hechos invocados por las partes y siempre a partir de a lo mejor algunos indicios que tengamos. Y yo puedo tener en mi cadena probatoria indicios suficientes para determinar que este ciudadano no estaba capacitado para formar parte de esta casilla, ¿sale? Pero dentro de las pruebas que se aportaron viene el encarte, viene la hoja de incidentes, el acta de escrutinio y cómputo, en todas donde firma un ciudadano que no corresponde al encarte, ¿no? Pero hay una afirmación en la que el ciudadano no pertenece a la sección. Y resulta ser que nadie ha traído esa prueba. El ciudadano la tiene, pues no puede tenerle una lista nominal en la sala de su casa. Y mire, te acompaño la lista nominal o el partido político eventualmente no tiene la posibilidad de decir, él corresponde a la sección, a otra entidad federativa. Pero es un tema que está invocado. Yo tengo hechos que me demuestran que esta persona no forma parte de los funcionarios del encarte y debo decidir. Con esos elementos no puedo decidir, porque no puedo decir si es de la sección y validar, y no puedo decir que no es de la sección y anular. ¿Qué debo hacer como juez? Pues solucionar el conflicto. No puedo decir, bueno, como aquí ninguna de las partes se puso de acuerdo y nadie me aportó este elemento, quién sabe si sea o no sea de la sección, pero pues el nombre es distinto, entonces pues mejor confirmo. No me sustituyo a la tarea probatoria, sino que tengo indicios suficientes de que aquí hay un aspecto que debo necesariamente hacer un pronunciamiento. Entonces, como diligencia para mejor proveer, traigo la lista nominal para efecto de verificar y entonces confirmo. Ah, mira, resulta ser que no es de la sección electoral y peor aún, es representante de uno de los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero ¿puedo yo hacer una diligencia para mejor proveer? Bueno, entonces recábese dentro de 45 días la lista nominal del elector. No, bueno, las diligencias para mejor proveer no pueden ser de tal manera que me entorpezcan la solución del asunto. Si la idea es que yo solucione mejor, no puedo llevar a cabo diligencias para mejor proveer. Recábese testimonio en la República de Somalia del embajador. Pues no, o sea, no debo hacer yo diligencias para mejor proveer que lo que hagan es no proveer, porque entonces estaría el órgano jurisdiccional poniéndose obstáculos él solo para decidir, ¿no? No debe sustituir la tarea probatoria, ¿no? Tengo invocada la causal de indebida integración de casilla y digo, ah, caray, pero aquí pareciera ser que la cambian del domicilio. Oye, y a ver, ¿a qué domicilio la mandaste? No, a ver, esta no era la causal que estaba invocada. Pues estamos perfeccionando la prueba y estamos haciendo un nuevo agravio que no corresponde, o algo que suele pasar con cierta frecuencia, provocamos los actos de autoridad que para efecto de que se genere un cambio de situación jurídica. Hay veces en las que en este tipo de diligencias para mejor proveer, obviamente sin que medie dolo o mala fe, se generan cierto estado de cosas que lo que hace es provocar, ¿no? un nuevo estado de cosas que puede incluso dejar sin materia nuestra controversia, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, yo añadiría que los hechos sobre los cuales se maneja la diligencia para mejor proveer deben ser hechos que están alegados y debe existir cierto grado de insuficiencia, pero la insuficiencia solo aquella que no permita decidir al órgano jurisdiccional sobre el tema. O sea, tengo probadas ciertas afirmaciones, pero a tal extremo que me colocaron en una situación en la cual no puedo decidir. O sea, en el caso, por ejemplo, de un partido político, omitió resolverme. El partido político contesta y dice, no he resuelto la controversia respecto de ese ciudadano, pero sí respecto de otros 3, y la de él está listada para el día de hoy, cuando rinde su informe circunstanciado,
¿no? Llego y yo voy a emitir mi resolución y digo, a ver, el informe dice que iba a resolver en aquel momento. No tengo la resolución que ya se dictó, pero tengo indicios suficientes como para saber que ya se dictó. Entonces, a ver, partido político, como diligencia para mejor proveer, mándame el documento. Y me manda la resolución, pero no me manda la notificación. Entonces, mira, qué bueno. Resulta que sí ya resolviste, pero no le has notificado. Entonces, tengo por cierta la omisión porque ya resolviste, pero no has notificado. Entonces, ordeno la notificación, ¿no? Yo no me sustituí a la tarea probatoria, los hechos se mantuvieron íntegros, pero lo único que hice fue dar la solución al conflicto, porque de otra manera sin ese elemento no hubiera podido proveer. Y finalmente, para pasar al último tema, que es en realidad un tema no tan complicado, es la suplencia en el deber de probar. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver el asunto de Tanetse de Zaragoza, se podrá imponer de un asunto en el que verdaderamente se llevó a cabo una suplencia en la tarea probatoria, para justificar la oportunidad del medio de impugnación. Se hicieron requerimientos por tratarse de un tema de una comunidad indígena, respecto de la cantidad de gente que tenía acceso al periódico oficial, la cantidad de gente que tenía acceso a medios de comunicación, la construcción argumentativa de este asunto, del cual fue proyectista en su momento el ahora ex magistrado Zavala, verdaderamente es un ejemplo de cuando en protección de un determinado grupo desfavorecido se lleva a cabo una tarea de suplencia. Si soy o no partidario de la suplencia en el deber de probar, vaya, me tocó en algunos casos en materia sobre todo agraria, en el Poder Judicial, y creo que hay grupos desfavorecidos que lo ameritan. Soy convencido de que, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad intelectual, todos los movimientos sociales han logrado conquistas sociales importantes a partir de que han alzado la voz y han organizado movimientos. Pero, por ejemplo, el caso de las personas con discapacidad intelectual tienen el límite de eso. No solo se ha limitado su posibilidad de organizarse, sino por condiciones propias de su naturaleza han tenido impedimentos físicos para poder hacerlo. Y creo que, sobre todo tratándose de materia en derechos humanos, tendríamos que ser muy sensibles en algunos casos en los que probablemente la suplencia en el deber de probar podría alcanzar hasta esos extremos. Yo lo dejaría a cada caso concreto. Y aquí hay un tema, y con esto cierro mi intervención y les agradezco su paciencia. ¿Para quién se prueba? Existe la vieja creencia de que se prueba para el juez. Existe otra vieja creencia de que se prueba para la otra parte, para que vea que tengo la razón, ¿no? La verdad es que se prueba para el proceso. El proceso es el que adquiere e incorpora la prueba. La tarea de las partes se reduce a anunciar, ofrecer y aportar las pruebas. Yo como parte ofrezco una prueba, si la tengo la aporto, si no pido que se requiera, ¿no? En una materia civil y mercantil se anuncian las pruebas, ¿no? Pero propiamente yo lo que hago es poner a disposición del proceso esa prueba. El juez no es para quién es la prueba. El juez recibe las pruebas, las admite, lleva a cabo su preparación y las desahoga. Y aquí viene un tema importante. La tarea del juez es incorporar las pruebas al proceso. Si el juez no lleva a cabo esa tarea de incorporar las pruebas al proceso, entonces está cometiendo una violación procesal grave que trasciende al sentido del fallo. Y en ese sentido, el juez debe llevar a cabo todo para incorporar las pruebas que son adquiridas al proceso. Y en el proceso debe realizar una tarea para mantenerlas
y dice de Vicechandía un concepto más bien que no me gusta porque es casi religioso, inmaculadas, ¿no? O sea, las pruebas deben mantenerse fuera de cualquier elemento que las contamine intrínseca o extrínsecamente. Entonces yo no pruebo para mí, yo no pruebo para las partes, sí pruebo mis afirmaciones respecto de mi percepción de los hechos, pero pruebo para el proceso, porque este proceso no se queda conmigo, se va con un superior jerárquico si soy primera instancia, ¿sí?, que conoce del proceso y todas esas pruebas. Si nosotros pensáramos que se prueba para el juez, entonces se tendría que probar en segunda instancia, y eso no es así. Se prueba el proceso y entonces se aprecia en una ulterior o segunda instancia el proceso a partir de las pruebas que fueron aportadas, admitidas, desahogadas. Hay mucha controversia respecto de qué se debe hacer con las pruebas y en qué momento se debe proveer respecto de las pruebas. Y yo creo que esto es un tema respecto al cual no hay uniformidad ni en el Poder Judicial Federal, ni en los poderes judiciales de las entidades federativas, ni en el Tribunal Electoral, ni entre los magistrados de esta sala, ni en ningún lado hay una uniformidad respecto de cómo proveer las pruebas. ¿Por qué? Porque el proveer respecto de las pruebas es una cuestión de arbitrio judicial. Y creo que notoriamente en esta tarea de admitir y preparar las pruebas es donde más materialmente se percibe la tarea del juzgador respecto de depurar el proceso. Si a mí me ofrecen 769 pruebas, ¿no?, respecto de un mismo hecho, pues la facilita es admitir 769 testimoniales, ¿no?, y estar 769 días, ¿no?, tomando testimoniales, ¿no? Ahí se irán 2 años, 3 años y iré tomando testimoniales, ¿no?, y con los diferimientos respectivos, ¿no? Pero ¿estaré administrando justicia? ¿Estaré impartiendo justicia? Pues creo que no. La justicia que no es pronta no es justicia, y la que no es expedita tampoco. Entonces, yo tengo que ponderar en mi tarea argumentativa, en mi tarea judicial, la pertinencia, la oportunidad de las pruebas. ¿Qué se está tratando de hacer una medida dilatoria o en realidad están intentando sorprender a mi corte? Entonces, aquí la tarea del juez en este arbitrio judicial de admitir algunas pruebas o no es importante. Pero una vez que se admite una prueba, salvo que sea producto de un apercibimiento de tenerla por no presentada o de tenerlo por desistido de la prueba, tengo que llevar a las últimas consecuencias la admisión de la prueba. ¿Por qué? Porque es garantía de debido proceso el que las pruebas admitidas sean valoradas y desahogadas. Si yo no cumplo con esta tarea, si yo falto esta actividad, estoy violentando el debido proceso, porque una prueba no es un elemento a considerar, puede ser la prueba que determine el sentido de una resolución o no. Luego entonces, si me falta desahogar una prueba que yo admití y la parte está consciente que yo voy a darle curso a su petición de prueba, pues entonces tengo que cubrir esta necesidad probatoria que la parte me ha manifestado y que yo he reconocido como existente. Y volvemos al comienzo. Todo incide en un tema de necesidad de probar. Y a partir de ahí, yo puedo tomar mi decisión respecto de qué tan bueno o qué tan malo es el argumento y qué tan bueno o qué tan malo es o qué tan idónea o no es la prueba. Y en consecuencia, si ésta debe ser admitida e incorporada al proceso o no. Cierro con un comentario relativo al cambio de paradigma que vivimos en sistema probatorio con el cambio del sistema de justicia penal. Ciertamente, el nuevo sistema de justicia penal implica cambiar en mucho el paradigma que tenemos, pero sí
separa dos aspectos en la tarea de la construcción del proceso. Verdaderamente los que no estén adentrados en este nuevo sistema, como jueces, como interesados en la política jurisdiccional del país, debiéramos adentrarnos más. Y es que ahora los jueces se separan la tarea en dos aspectos. Uno de los jueces controla y depura el proceso y es el que selecciona qué pruebas va a conocer el tribunal de enjuiciamiento. Y tiene la tarea tan significativa de decidir qué sí entra y qué no entra al proceso. Autentica las pruebas, determina qué debe o no debe escuchar el tribunal de enjuiciamiento. Y una vez que toma esta determinación, entonces pasa al tribunal de enjuiciamiento, que el tribunal de enjuiciamiento conoce de los medios de prueba que ya fueron depurados. ¿Por qué hago esta señalación? ¿Por qué hago esta señalización? Porque esta tarea de depurar el proceso es precisamente la tarea que lleva a cabo el juez o el magistrado en el momento en el que admite o niega pruebas. ¿Las incorpora o no al proceso? Y es ahí donde está la enorme trascendencia. Y como todo aquel que hemos sido investidos con esta inigualable oportunidad de poder juzgar a nuestros semejantes, debemos actuar con toda responsabilidad y prudencia al momento de considerar que un elemento de prueba debe o no integrarse al procedimiento. Únicamente yo me restaría por comentarles que creo que en nuestro país haría mucho bien adoptar un sistema o un mecanismo de derecho probatorio universal. Creo que adoptar un mecanismo de reglas de evidencia para todas las materias sería de mucha utilidad, porque perderíamos las particularidades y favoreceríamos o acercaríamos más la justicia a todas las personas. Porque actualmente si una persona quiere probar en materia fiscal tiene que seguir unas reglas, si quiere probar en materia electoral otras, si quiere probar en civil otras más, si quiere probar en penal pues no se diga, si quiere probar en agrario, en laboral, ¿no? Si nos aproximáramos a la mejor, y es un llamado del eje Ferenda para nuestros legisladores, si nos acercáramos a unificar el derecho probatorio en nuestro país y tuviéramos unas reglas de evidencia lo suficientemente robustas como para que fueran aplicables en todas las cortes del país, tendríamos muchas ventajas, pero sobre todo la aplicación de una misma regla que generaría precedentes con una celeridad mucho mayor y además con mayor certidumbre para los que acuden a intentar probar. Y yo tendría la certeza de que la misma forma de probar en materia electoral es la misma que puedo usar para materia fiscal, ¿no? Creo que todo esto acercaría más a los tribunales a la ciudadanía. Les agradezco mucho su tiempo. Es un tema árido, necesariamente les decía yo que hay que hablar en abogañol muchas veces, pero espero en verdad no haberlo hecho tan tedioso y pues estoy a las órdenes de ustedes para cualquier cuestión que quieran comentar o que quieran cuestionar. Muchas gracias.